Listo. Bueno, buenos días. Mi nombre es Claudia Ávila. Este es el video para clase de gestión educativa. Estamos en la semana número 7, iniciando el momento número 2. Recordemos que este día de trabajo ustedes la encuentran dentro de la plataforma, dentro del aula virtual, en la pestaña de compartir de saberes, en la parte donde dice actividades del momento 2. Los va a llevar a esta guía de trabajo y pues la idea es que lógicamente ustedes se ubiquen acá donde dice momento 2. Las semanas anteriores estuvimos hablando sobre todo lo que tenía que ver con el término de la gestión educativa. Habíamos entendido un poco sobre qué era la gestión educativa, cuáles eran las dimensiones que se ubicaban al interior de él, de esta gestión, y habíamos hablado un poco sobre los retos y los roles del gestor educativo, ¿sí? Entonces ahora la idea un poco es empezar a clarificar la información en este segundo momento que tiene que ver con el tema de la calidad y el mejoramiento de la calidad educativa. Entonces voy a poner un tablero, discúlpenme en un momentico, lo voy a colocar para poder empezar a trabajar en el tablerito. Ustedes están viendo, por favor, alguno de los compañeros que están viendo que se está abriendo una ventana de Jamboard. Sí, ¿Sí? profe. Sí, profe. Listo, gracias. Bueno, entonces estoy abriendo ahora un nuevo tablero y le vamos a dar inicio entonces a la sesión del día de hoy. Entonces, mientras carga, comprender un poco el eje problematizador, como les digo, que vamos a desarrollar durante el momento número 2, son los procesos de la gestión educativa. El aprendizaje esperado para este momento 2 es que ustedes comprendan la importancia del mejoramiento de la calidad educativa, lógicamente al interior de todas las instituciones, ¿sí? Entonces, como gestores educativos, tenemos que diseñar estrategias y pensarnos desde el mejoramiento de la calidad educativa. Para ello, cada una de las semanas vamos a ir trabajando con diferentes ejes que nos van a permitir comprender mucho mejor el tema. Nos vamos a la semana número 7 y esta semana vamos a hablar un poco de la visión compartida de la transformación escolar. Y para eso vamos a trabajar dos temitas que son la planeación estratégica, y el liderazgo compartido. El aprendizaje de la clase para esta semana número 7, es que identifiquemos las estrategias que permiten contribuir en el desarrollo de la visión compartida. Entonces, me voy primero con esta palabrita que tenemos acá, visión compartida, para hacer la mediación primero de lo que vamos a desarrollar, entendiendo que la visión compartida es como todos estos escenarios o espacios en donde el gestor educativo, ¿cierto? El gestor debe pensar en el otro y acá lo pongo separado, y en nosotros, ¿cierto? Es decir, con todas las actividades o las propuestas que el gestor educativo diseñe o construya para su institución educativa deben pensarse en su contexto, en su comunidad, en el contexto dentro y fuera de su institución educativa y en nosotros, es decir, en que él mismo se involucre al interior de la institución educativa para dar cuenta de todos estos ejercicios. Listo. Recordemos que como igual, independiente si alguno de ustedes quiere participar, independiente de que esto sea grabación del aula, pues lo pueden hacer las 3, 4 personas que están en este momento al interior del encuentro. Ahora, si bien es cierto que estamos diciendo que el gestor debe pensar en el otro y en el nosotros, que esta visión compartida, al interior de la visión compartida, el gestor educativo tiene que tener unas características, y son unas características de liderazgo. Y tenemos que tener claro algo, y es que no siempre el gestor educativo es un líder, ¿sí? ¿A qué hago referencia con esto? No siempre esta persona que está acá puede poseer competencias para ser para ser líder o para liderar a su equipo de trabajo. A veces los gestores no cuentan con esas características, lo que hace que busquen otras personas al interior de su institución para que contribuyan en el desarrollo de su liderazgo. Cuando hablamos de la visión compartida, estamos pensando de cómo de alguna manera este gestor que está acá tiene una mirada frente a su institución que necesita proyectar. Cuando yo la proyecto, es fundamental que yo entienda algo, ¿cierto? Esa proyección que yo tengo sobre mi institución. Esta proyección que yo tengo no tiene que ser solamente ajena, no tiene que ser propia, sino que yo como gestor educativo la tengo que compartir. En este sentido, tendría que diseñar estrategias para socializar las acciones de mejora de mi institución,
¿sí? Las acciones de mejora de la institución en la que yo estoy desarrollando mi diario, mi acontecer. ¿Listo? Entonces, esto para que lo tengamos nosotros presente. Debemos compartir y diseñar esas estrategias para, lógicamente, alcanzar el logro de las acciones de mejora de la institución educativa. ¿Qué tenemos que tener nosotros en cuenta cuando hablamos de liderazgo? Vamos a mirar un poco lo que nos empiezan a decir acá. Recordemos que tenemos un caso, es un profesor que se llama Javier, que llega como rector en una institución educativa porque se gana un concurso, pasa al concurso de director, de directivo, pero él no tiene características de gestor, no tiene características de liderazgo y tiene unas dificultades bien graves en cuanto a entender la gestión educativa. Es todo lo que hemos ido hablando durante estas semanas. ¿Qué le va a pasar a Javier hoy en relación con lo que estamos hablando frente al liderazgo compartido? Nos están diciendo acá, yo aquí les subrayé algunas palabras que es importante que ustedes tengan presentes para empezar a interactuar. Nos dice que Javier lleva ya un tiempo como gestor educativo y que se ha ido formando, ¿cierto? Por lecturas, por cursos, por diplomados, tal vez por especializaciones, por comunicaciones que tiene con en sus comunidades de aprendizaje, ¿sí? Todas este tipo de ejercicios que Javier hace le ha permitido que él comprenda el liderazgo y que pueda generar una visión compartida de la transformación de la escuela. ¿Qué quiere decir esto? Me voy con esta palabrita. Me voy con esta palabrita, mis amores, para que entendamos aquí algo bien importante. ¿Sí? Visión compartida de la transformación de la escuela. Nosotros estuvimos diciendo las semanas anteriores que hablar de la gestión escolar me tiene que permitir a mí hacer que las cosas sucedan. Perdón que me equivoqué acá. Hacer que las cosas sucedan, pero que sucedan bien, ¿no? Lo otro que necesito que entendamos nosotros acá es que cuando yo hablo de la gestión educativa, mire lo que tan bonito ese término, gestión escolar, gestión educativa, hacer que las cosas sucedan, que sucedan bien, pero ¿en dónde? En la escuela, ¿cierto? Por lo tanto, tengo que tener en cuenta, a partir de esto que estamos nosotros diciendo acá, ¿qué voy a hacer yo para transformar todas las acciones para hacer que las cosas sucedan en mi escuela? Para hacer que todo funcione de la mejor forma, para hacer que todos al interior de la institución educativa, toda la comunidad se proyecte y se piense frente a esta visión compartida de mi institución educativa, institución educativa. Aquí surge hablar de algo y es ¿alguno de ustedes recuerda qué es el PEI? De los que están por acá. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a mirar por acá un momentico. Cuando nosotros hablamos del PEI, estamos hablando del proyecto educativo institucional de la institución, ¿sí? En este proyecto educativo institucional, que es como la cédula de ciudadanía de la institución, el proyecto educativo institucional es como si estuviéramos hablando de la brújula de la institución, el que me está permitiendo a mí entender todo este tipo de cosas. Es importante que yo tenga presente lo siguiente. Visión compartida de la transformación de la escuela y cómo yo hago que las cosas sucedan al interior de las propuestas que yo propongo en este instrumento de proyecto educativo institucional, que sabemos también que dentro del educativo institucional, si ustedes ya vieron diseño curricular, lo tienen que tener en cuenta, si no, para que, o si lo están viendo, para que lo tengan presente, y es como al interior del proyecto educativo institucional también aparece la parte curricular, todo lo que tiene que ver con lo curricular y lo pedagógico, ¿sí? Y sabemos, por lo que hemos estudiado al interior de nuestras licenciaturas, que el currículo es el corazón del PEI. Por lo tanto, si el currículo es el corazón del PEI, la parte curricular es vital en el desarrollo de la visión compartida de la transformación de la escuela. Yo hago que las cosas sucedan al interior de mi escuela cuando contribuyo en la dimensión curricular y pedagógica de mi institución. ¿Sí? Recordemos que las semanas anteriores habíamos hablado de que cuando yo hablo de la gestión educativa, tengo que trabajar y velar porque las 4 dimensiones de la gestión educativa se desarrollen y se implementen y se trabajen de la mejor forma.
gestión curricular y pedagógica, gestión institucional, la gestión administrativa y la gestión comunitaria. Todas las acciones que yo diseñe y proponga al interior de mi trabajo como gestor educativo tienen que contribuirme en diseñar un muy buen ejercicio frente a la gestión educativa de este rector que está en la institución. ¿Listo? Entonces eso para que lo tengamos presente. Muy bien. Vamos a seguir. Estamos diciendo que Javier comprende que para empezar la transformación de la escuela debe andar por un camino muy largo y que tiene que trabajar con toda su comunidad. Él sabe que tiene que transformar sus prácticas. Es decir, cuando hablamos de que Javier tiene que transformar las prácticas de la comunidad educativa, es porque estamos diciendo que Javier tiene que transformar la manera como los maestros están pensando la parte curricular y pedagógica, la manera como están diseñando y proponiendo proyectos para su comunidad y cómo están implementando y acogiendo a la comunidad educativa, la manera como la institución educativa se piensa lo administrativo y la manera como el mismo proyecto educativo institucional se está pensando a la institución. ¿Listo? Entonces aquí él tiene que tener presente en su cabecita todas estas prácticas que van a desarrollarse al interior de su comunidad educativa. Javier reconoce que el proceso de mejora implica muchos cambios y que para hacer esos cambios Javier tiene que hacer algo y es liderar, compartir ese liderazgo. No hacerlo él solito, sino que si él se acompaña de otras personas, va a poder diseñar unos mejores ejercicios. Si él no se queda con toda la información que le dicen, sino que de alguna manera reúne a sus maestros, les dice lo que está pasando, tal vez al interior de estas reuniones se van a encontrar muchas soluciones que van a contribuir en la mejora de esa problemática que está pasando en la institución. Recuerden que ustedes la semana pasada en el proyecto que entregaron, estuvimos hablando de cuáles eran las problemáticas que los docentes, los gestores educativos habían tenido al interior de sus instituciones frente a la dimensión pedagógica. ¿Sí? Frente a las dimensiones, perdón. Entonces acá era, ahora pensémonos, ¿será que estos profesores, estos rectores que nos respondieron a nosotros, al interior de estas entrevistas, alguna problemática de las que estaba era el hecho de que no habían generado o no habían compartido ese liderazgo? En casos, por los trabajos que he leído hasta el momento, pareciera que sí hubieran algunas problemáticas frente a la comunicación. Ahora nos dicen acá que Javier tiene presente que para liderar su trabajo tiene que diseñar y proponer una planeación. ¿Pero qué es una planeación? Y entonces acá yo les pongo a ustedes que Javier encuentra un cartel muy bonito sobre la planeación, sobre el término de planeación, y se los coloca a sus maestros, se los brinda a sus maestros, se los comparte para que ellos también a su vez lo escriban allá en sus agendas, estén pendientes y lo tengan presente y no se les vaya a olvidar. Cuando yo realizo una planeación en la escuela, tengo que pensarme en este proceso de reflexión y de compromiso. Yo tengo que reflexionar y comprometerme con la realidad de mi institución educativa. Yo tengo que reflexionar frente a qué, frente al presente que yo conozco y que estoy viviendo como docente y como gestor en este momento. Pero yo tengo que comprometerme a diseñar y proponer estrategias para ese futuro deseado del que yo quiero alcanzar. ¿Sí? Entonces ahí para que ustedes por favor lo tengan presente, no se les vaya a olvidar. Ojalá lo tengan anotadito también. Yo acá les subrayo algunas palabras en negrilla, pero su merced si quiere, copie todo este fragmento allá en su cuadernito. Cuando yo soy un gestor educativo, que me pienso con un liderazgo compartido, cuando yo realizo y me pienso en mi planeación, cuando yo pienso en una mejora continua de mi institución educativa, yo tengo que tener en cuenta estas premisas que yo les coloqué a ustedes acá. Yo tengo que hacer una participación comprometida y corresponsable de mis maestros. Tengo que participar de la institución educativa. Tengo que participar de las reuniones, pero no puede ser una participación aislada, sino tiene que ser una participación presente. ¿Qué quiere decir eso? Pues que yo lógicamente me comprometa a brindar pautas de cambio y a socializar y a escuchar experiencias de otros maestros, experiencias de otros rectores que contribuyan en la mejora de mi institución educativa. Un liderazgo compartido donde la asignación y distribución de tareas no deben verse como una pérdida de control, sino como un trabajo colaborativo. Entonces, este liderazgo no tiene que pensarse como poder, sino como que todos vamos a colaborar, que todos estamos pensando en ese horizonte, en esa mejora continua de la institución educativa y por lo tanto vamos a colaborar todos en la mejora del mismo. Tenemos que pensar en el diálogo, en la toma de acuerdos, en la toma de decisiones,
¿sí? Tenemos que pensar acá, es bien importante pensar en las relaciones y en los vínculos que se generan al interior de las instituciones educativas entre los maestros y entre los estudiantes y lógicamente entre el rector. ¿Qué tipo de relaciones existen y vínculos existen dentro de la institución? Son interacciones entre roles, ¿sí? Es decir, la relación que yo tengo con mi líder, digámoslo de esta manera, un ejemplo, es una interacción entre roles. Es simplemente, él es mi jefe y me encomienda unas tareas y yo asumo las tareas y las diseño. O por el contrario, tenemos una relación, una interacción entre personas que nos permite a nosotros conocernos y escucharnos y, ¿por qué no?, proponer algunas mejoras frente a algunas acciones que se están diseñando, proponiendo y que consideramos no son las adecuadas, que tal vez las decimos y las proponemos sin miedo a que juzguen nuestra manera de trabajar como docentes. ¿Listo? Aquí otra cosita que les colocaba a ustedes en la guía es brindar espacios de construcción, es brindar espacios para reuniones, espacios colegiados en donde todos nos involucremos, en donde nos pensemos el quehacer escolar. Y por último, estamos hablando de acá de que una planeación nos sirve para concretar ideas, para concretar aspiraciones, para pensar en retos y objetivos. Me voy de nuevo con lo mismo que les dije acá. Mis amores, la planeación me tiene que permitir a mí pensarme, reflexionar este presente que yo conozco, esto que yo estoy haciendo ahora, en ese futuro que yo deseo con mis estudiantes, con mi institución, en ese metro cuadrado, ¿sí? Vamos a pensar la institución educativa como ese metro cuadrado en el que yo estoy, conozco y me siento cómodo al interior de él, ¿cierto? Pero como este metro cuadrado me moviliza por diferentes acciones o problemáticas al interior del mismo metro, de la misma institución, que me van a hacer cambiar las dinámicas de mi gestión como docente, de mi gestión como rector, de mi gestión como estudiante. ¿Listo? Javier les dice a los profes que a partir de todo lo que les ha dicho hoy, es decir, a ustedes, que ustedes por favor ilustren una ruta del proceso de mejora continua. Ahorita lo vamos a hacer. Y les propone a los profesores que por favor, para los que quieran, miren dentro de su institución educativa. Cuando les estoy diciendo dentro de su institución, estamos hablando de acá de Uniminuto. Vamos a mirar acá dentro de Uniminuto, dentro de la licenciatura de cada uno de nosotros. Eso es un trabajo autónomo, ¿sí? Entonces recordemos que si estamos hablando de trabajo autónomo, uy, perdón un momentico, yo miro acá una cosita. Así, es que estaba pensando que no me estaba grabando y ya me estaba asustando. Tenemos que tener en cuenta algo y es que si hablamos de un trabajo autónomo, es lógicamente si su merced quiere desarrollarlo, pero en la medida en que su merced lo haga, recuerde que ya en la semana número 11, cuando entregas tu proyecto integrador, este proyecto que tú haces, pues tiene un poco de todas las actividades que estamos desarrollando en cada una de las semanas, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a pensarnos en este trabajo autónomo que Javier les está invitando a realizar a los profesores? Él les dice que él quiere que ellos revisen con ojos de lupa cuáles de estas acciones se desarrollaban o no en la institución educativa antes de que él llegara, ¿sí? Entonces Javier les dice, venga, vayan y miran si al interior de la institución educativa los estudiantes y los maestros conocen la visión del futuro de la institución educativa, conocen la visión y conocen el horizonte institucional, en este caso de Uniminuto. Vamos a preguntar y vamos a pensar si el director ejerce un liderazgo académico, organizativo, si el director tiene unas relaciones de interacciones entre roles o si por el contrario son relaciones de interacciones entre personas, entre lazos de afecto que se conciben al interior de las dinámicas propias del escenario educativo. Y aquí van apareciendo muchos otros ítems. La idea es que ustedes como grupo elijan una de ellas y, ¿por qué no? Se lo piensen como estudiantes, se lo piensen como, conversen con algunos docentes y den respuesta a esto en su cuaderno. ¿Listo? Muy bien. Tenemos unos recursos de apoyo. Tenemos esta infografía, que es la que vamos a utilizar ahorita. Bueno, no sé, no me está cargando acá, no sé por qué. Ahorita se las comparto, igual, les comparto las imágenes. Tenemos una que se llama el liderazgo dialógico como motor de cambio. Y aquí habla un poco sobre lo que tiene que ver de la manera como el gestor, el líder, tiene que dialogar para realmente y generar una visión compartida para realmente procurar y trabajar en beneficio del mejoramiento continuo de la institución educativa. Tenemos este video, que son las orientaciones para elaborar el programa escolar de la mejora continua, que lo necesitamos para la siguiente semana, para trabajarlo la siguiente semana.
Este documento y estas orientaciones van unidas. Este es el documento que me permite a mí comprender esto que estamos teniendo acá de las orientaciones para la elaboración de un programa escolar de mejora continua. Y por último tenemos un video maravilloso del profesor Bernardo Bledmar, que nos habla, argentino, que nos habla a nosotros mucho sobre liderazgo. De él surge el libro de la gestión bajo palabra, que hemos estado compartiendo en algunas clases y que ojalá pues ustedes lo pudieran leer, que les he ido dando pedacitos en las guías de trabajo. Este video nos habla sobre la educación, la gestión y el liderazgo y es todo lo que él considera a partir de su estudio, de su formación y del ser como rector, como gestor educativo, concibe el liderazgo. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos recursos? Recordemos que en la parte de verificación de los aprendizajes es donde nos dan cuenta de los ejercicios que tenemos que entregar o tenemos que tener en nuestros apuntes, que en cualquier momento se los puedo solicitar en la semana número 11, cualquiera de estos. Primero vamos a diseñar con la técnica del Visual Twinning, vamos a trabajar las ideas principales frente al video de educación, gestión y liderazgo. Es un video muy bonito, créanme que sí. Vamos a leer el texto del universo de la escuela y los colegios rurales en Colombia, que está encontrado en la revista Ruta Maestra, la revista número 34. Acá nos habla de la experiencia de un rector en un colegio rural y todas las cosas que él tiene que proponer y los cambios que tiene que diseñar al interior de las diferentes dimensiones para contribuir en la mejora de la institución. Y lo último es, si ustedes consideran pertinente, diseñar el trabajo autónomo. No se ve nada, me dicen. Gracias, gracias ya. Gracias para los que me están diciendo que no se ve. Bueno, voy a compartir y me dicen por favor si se ve. ¿Listo? ¿Se ve? ¿Sí? Gracias, listo. Entonces ahora, teniendo presente lo que van a hacer, voy a explicarles un poco esto que decía acá y ya terminaríamos. ¿Listo? Estas son las cositas que tenemos que entregar. Pero para diseñar el trabajo que tenemos que hacer para la siguiente semana, necesito que miremos cuál es la ruta del proceso de mejora continua. ¿Listo? Si ustedes tienen por ahí un cuadernito o algo, por favor, para que lo vayan tomando nota de esto que yo les voy a ir diciendo. Esto está aquí, no sé por qué no les abrió ahorita, yo arreglo el enlace, pero tiene que ver con esta infografía. ¿Listo? Orientaciones para elaboración del plan estratégico del mejoramiento institucional. Entonces, para que lo tengamos presente, yo pues afortunadamente había capturado algunas imágenes, entonces les voy a ir colocando algunos apartados específicos que son los que me interesan. ¿Listo? Regálenme un momento, voy a buscar la imagen. Bueno. Esta es la misma, de pronto para que ustedes la coloquen también allá. Yo ahorita se las mando por el grupo. Necesito que por favor, en la medida de lo posible, usted tome nota de estos 8 pasos que encontramos acá. Entonces, yo como docente, yo como gestor educativo, tengo que proponer un paso a paso, una ruta, un camino para contribuir en la mejora continua de mi institución educativa. ¿Estos pasos cuáles son? Entonces nos los están dando acá, nos están mencionando cuáles son. Yo voy a ir colocando acá el paso a paso. Esto es como una escalerita de 8 pasos. 2, 3, 4, yo no sé hacer escaleras. 5, bueno, creo que ahí vamos. No sé si ahí van los 8 pasitos. La primera es importante que yo como docente, como gestor educativo, tenga presente que yo debo diseñar, suena fea la palabra, pero es que yo tenga presente con quién estoy en mi aula de clase, con quién estoy en mi institución educativa. Es decir, que yo precise cómo es, que yo conozca el entorno, el contorno en el que yo estoy. Para eso, entonces nos hablan a nosotros de que tenemos que tener en cuenta el diagnóstico de la institución educativa en cuanto a lo cualitativo y en cuanto a lo cuantitativo. ¿A qué hace referencia a esto? ¿Qué hay al interior de la institución educativa?
cómo son los maestros, cómo es la comunidad, cómo son los padres de familia, cómo son los estudiantes, qué tipo de problemáticas se encuentran al interior del contexto, ¿sí? Cómo son los estudiantes de bachillerato, cuáles son sus procesos de comunicación, qué tipo de comunicación se establece con los padres de familia, cada cuánto se hacen talleres de padres. Bueno, todo esto, es decir, yo debo conocer a mi institución, yo debo reconocer todas las fortalezas y debilidades de él. Por lo tanto, cuando yo voy a trabajar una ruta del proceso de mejora continua, yo debo proponer y tener claro las problemáticas de mi institución. Y para conocerlas, pues tengo que saber en dónde estoy ubicado, ¿sí? Luego de conocerlas, yo me ubico ya para plantear unos objetivos. Conozco las problemáticas de mi institución y como gestor educativo, entonces ahora sí me pienso en los objetivos que yo quiero proponer en mi plan de mejora continua, en mi proyecto de mejora continua, ¿sí? Entonces yo me pienso en unos objetivos que, si bien es cierto, tengo que pensar y tengo que tener claro al responder algunas preguntas. Y son, ¿qué quiero hacer? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Y para qué quiero trabajar estos objetivos? ¿Sí? Entonces acá me respondo unas preguntas que son el ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? Y hacia dónde voy y para qué lo voy a hacer, ¿cierto? Aquí no me caben, entonces voy a colocarlo así. Son preguntas que me tengo que ir haciendo. Es decir, si yo veo que al interior de mi institución educativa hay una problemática frente a la drogadicción, al consumo de sustancias psicoactivas, yo como rector voy a proponer un plan de mejora para esta problemática que está al interior de mi institución. Yo tengo que pensar quiénes están involucrados, yo tengo que pensar a quién voy a responsabilizar, quiénes me van a ayudar, esta visión compartida, quiénes me van a ayudar en el diseño de esta propuesta, pero tengo que pensar primero, bueno, ¿qué quiero hacer? Quiero diseñar una propuesta para contribuir para disminuir el consumo de sustancias psicoactivas en mi institución educativa. Voy a pensar en el hacia dónde voy, ¿cierto? Es decir, si yo planeo este proyecto, ¿qué voy a ganar con él? Voy a ganar que los estudiantes disminuyan el consumo de sustancias psicoactivas, voy a contribuir en el proceso de enseñanza-aprendizaje, voy a contribuir en los procesos de convivencia de la institución. ¿Hacia dónde voy con este proyecto? Eso es una parte de lo que tiene que ver con los objetivos. Ahora me pienso en cuanto al otro caminito, que son las metas. Cuando hablamos de las metas, me tengo que pensar en que estos objetivos, cuando yo me planteo un objetivo a futuro, la meta es lo que yo quiero alcanzar, ¿cierto? A dónde yo quiero apuntar y cómo lo quiero alcanzar. Esta meta tiene que ser concreta, alcanzable, medible y proponer unos tiempos, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos presente acá. Una meta que sea medible, tengo que proponerme unos tiempos y tengo que tener en estas metas tengo que pensar, bueno, en los tiempos que sean medibles, concretas, unas metas concretas. Por ejemplo, yo voy a pensar que a 3 meses yo voy a diseñar algunas, por ejemplo, estrategias comunicativas, algunas reuniones con los estudiantes, 3 reuniones en 3 meses, una reunión finalizando cada mes, y en cada reunión voy a proponerles a los estudiantes tales y tales cosas. Es decir, algo concreto, medible, y me lo pienso en un tiempo determinado. ¿Listo? No me voy a pensar en cosas chocolocas cuando no las voy a poder hacer. El cuarto caminito son las acciones. En las acciones que tengo que tener en cuenta, las acciones, como su nombre lo indica, es la acción. Tengo que pensar en qué es lo que voy a diseñar, cuándo lo voy a hacer, con qué recurso lo voy a hacer y cuáles son las personas responsables. ¿Sí? Aquí es importante que tomemos nota de esto, mis amores, porque esto va a sufrir el trabajo de la semana siguiente. ¿Quién se va a responsabilizar? La responsabilidad y los recursos. ¿Sí? Listo, muy bien. Tenemos el otro punto que tiene que ver con los periodos, que es equivalente como a los tiempos, ¿cierto? Cuando lo vamos a diseñar. Tenemos el otro que son directamente con los responsables, que aquí también aparecen los responsables, pero démonos cuenta que todos están como relacionados. ¿Quién me va a ayudar? Me va a ayudar el coordinador académico, el coordinador de convivencia, me va a ayudar la junta de padres de familia, me van a ayudar el representante de cada uno de los cursos, de 9, 10 y 11, que es donde veo la problemática. ¿Quién me va a ayudar? ¿Sí? Vamos a trabajar el penúltimo escalón
la mediación de avances. Es como el proceso de evaluación. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Sí? Con todas estas acciones que el rector está diseñando, entonces a medida que las vamos haciendo, nos tenemos que ir pensando si estamos logrando o no la meta, estamos logrando o no que se disminuya el consumo de las sustancias psicoactivas, que los padres de familia estén más pendientes de sus hijos, que los chicos atiendan al llamado de los profesores, que están más dispuestos para interactuar en el aula de clase. ¿Sí? Diseño, también una propuesta de evaluación. Y la última, mis amores, tiene que ver con la rendición de cuentas o con la comunicación de resultados. Comunicación de resultados. ¿Sí? Y esto equivale a que yo como rector tengo que contar a los demás qué fue lo que yo hice y cómo lo hice. Estos son los 8 pasos que nosotros tenemos que tener en cuenta para el programa de mejora continua. ¿Sí? Programa escolar de mejora continua. Importante que por favor tú lo tengas en cuenta y lo escribas ahí. Ya para terminar, mis amores, vamos a tener esto muy, muy presente para diseñarlo, para tenerlo en cuenta para nuestro trabajo de la semana siguiente. ¿Listo? No se nos vaya a olvidar. También pueden investigar sobre el ciclo PHVA, ¿sí? En educación. Planear, hacer, verificar y actuar y cómo de alguna manera todo se relaciona cuando estamos diseñando o proponiendo estrategias al interior del aula de clase y cómo el maestro se tiene que ver inmerso, el gestor educativo se tiene que ver inmerso en proponer sus proyectos teniendo presente cada una de estas fases, ¿sí? Planear, todas estas 4 fasecitas que nosotros vemos acá, planear, hacer, verificar y actuar, conllevan y están relacionadas directamente con el programa escolar de mejora continua. ¿Listo? Mis amores, por hoy no es más. Les agradezco a todos los que estuvieron hoy acá, conectados, escuchándome. Para mí es muy grato que ustedes 5 se hubiesen conectado, porque sé que no estamos en horario ahorita de la clase, sabemos que esta clase es virtual. Más adelante, más tardecito, voy a hacer un videito muy pequeñito para clarificar de dónde van a salir las notas del momento 1. Les agradezco a ustedes por su tiempo. Voy a dejar de grabar y si tienen alguna pregunta, no duden por favor en hacerla. ¿Listo? Voy a dejar de grabar en este momento, pero si tienen alguna pregunta, por favor, para que me la digan. Uy, no sé, aquí como grabación. No sé por qué no me deja parar la grabación. Detener.